Una nueva reflexión sobre el sistema de salud, ya que la oposición, sus más destacados integrantes, están con una ignorancia realmente muy vanidosa, quieren acabar con lo poco que se ha comenzado a avanzar en términos de justicia social en Colombia. EPS, vuelvo a decirlo, significa Empresa Promotora de Salud. En las conversaciones técnicas muchas veces que teníamos en el ministerio y por fuera, hay quienes dicen que eso es un ideal irrealizable, que la atención primaria en salud es un término bonito, pero impracticable. Y quienes lo creen mucho son los propios decanos de las facultades de medicina. Averigüe usted cuántas materias hay asociadas a prevención y promoción y lo va a encontrar. La poca importancia que le dan al tema fundamental de un sistema de salud, no de la vida profesional de un médico, un odontólogo, una enfermera, no, de un sistema de salud. Porque las universidades no están formando para trabajar en un sistema de salud, están formando para que las personas apenas sobrevivan profesionalmente. Pero mire que la prevención y la promoción sí existe. Quiero mencionarle 3 casos muy reveladores de lo que es la innovación, cuando realmente un grupo de personas de diferentes profesiones, incluidas muchas veces personas que no estudiaron algo asociado a la salud, pero que están comprometidas realmente con la salud, proteger a las personas saludables y evitar que se compliquen sus condiciones. Esas personas, cuando están así comprometidas, encuentran acciones concretas, precisas. Las 3 acciones que le quiero mencionar las escuché hace muchos años, más de 30 y casi 30 años, yo creo. Las he contado muchas veces a los alumnos para inspirarlos. Cuando terminó la Ley 100 asistíamos a muchos congresos de empresas realmente aseguradoras de la salud que iban usualmente a los foros internacionales. Mire este primer caso. En un pueblo pequeño en Estados Unidos, notan que las personas de cierta edad consultan por dolor lumbar, lo que llamamos dolor de espalda bajo. Algunos auditores de salud son personas, he dicho muchas veces que el SENA debió haber participado en esto. Van a donde frecuentan ir las personas mayores en el pueblo y encuentran que uno de los sitios son los supermercados. Y observan que las personas mayores, por vanidad, no se ponen las gafas al momento de ver los precios, entonces tienen que agacharse para ver algunos precios. El agacharse les provoca que el dolor de espalda pues se incremente. ¿Qué busca esa pequeña empresa de seguros? Que no consuman tanto medicamento para no dañar los riñones, por ejemplo, o el hígado. Y concluyen que efectivamente la vanidad es una condición humana, pero no van a regañarlos por vanidosos. Las autoridades, los dueños de esa empresa, han creado un espíritu social de perfeccionamiento social con esta población.
Entonces hablan con los dueños de los supermercados del pueblo a donde frecuentan sus afiliados y les dicen que por cuenta de ellos quieren poner los precios de los productos del supermercado más grandes. Obviamente, piden permiso para que su logo de su empresa aseguradora esté ahí. Vuelven a seguir a las personas mayores y encuentran que la vanidad sigue. ¿A quién van a juzgar por vanidoso? ¿A quién van a condenar? Pero mire cómo ese sentido humano tan lindo. Observan que ya no tienen que agacharse las personas mayores, ya no consultan tanto por el dolor de espalda y no toman tanto medicamento que les pueda hacer daño. Es una práctica de prevención y promoción. ¿Se le ocurrió eso a una EPS en Colombia? Las del régimen subsidiado, que me estremezco al solo recordar cómo manejaban el dinero en las acciones tan terribles que lo invirtieron. No quiero recordarlo para no, no enfurecer. Mire esta otra práctica. Se sabe que el ejercicio físico reduce los riesgos de un infarto, pero es difícil que las personas cumplan, especialmente los que más lo necesitan. Una aseguradora habla con algunos de los centros comerciales donde sabe que frecuentan sus afiliados, hace un trazado en el parqueadero, todo esto con dineros del aseguramiento, ni siquiera son dineros de sus utilidades. Pero yo escuchaba a las EPS decir que esto disminuía sus ganancias en el corto plazo. Entonces hacen el trazado, ponen sus logos, por supuesto, su información, ellos mismos lo están haciendo, y le dicen a sus afiliados que cuando vayan a ese centro comercial pueden usar, va a haber una persona que les da una instrucción de cómo caminar, porque no es nomás caminar en el centro comercial como se previene el infarto. Hay que caminar a cierto ritmo, no tiene que ser todos los días, no tiene que ser ni siquiera exhaustivo, eso está muy establecido y se puede medir sus beneficios. Pero además, si usted compra un par de zapatos tenis, pues le vale un precio determinado. Pero si una EPS compra 10,000 pares con dinero de las primas de aseguramiento, no están botando la plata a sus utilidades ni son personas ultra generosas. ¿Qué descuento cree que le da una buena marca fabricante de tenis, de zapatos tenis, a alguien que le compra 10,000 pares? Pues un muy buen descuento. Y le dan un bono a la persona para que reclame el par de tenis de acuerdo a su talla. ¿Le parece a usted que hay que ir a las universidades más majestuosas, más costosas del mundo para concluir que eso puede ser una práctica que proteja la salud? EPS, empresa promotora de salud. Le contaba yo a algunos estudiantes estas anécdotas cuando sabía que algunos trabajan en EPS y no comentaré lo que les decían sus jefes cuando llevaban la idea. Mire esta otra práctica. Todos sabemos que después de cierta edad mayor, las mujeres tienen cierto riesgo de una fractura de cadera. Una empresa de ortopedistas recibe la cápita, el equivalente a la UPC, eso existe en todos los sistemas de aseguramiento o de seguros, una UPC, un monto fijo por cada mujer en edad de riesgo de fractura de cadera, porque pues obviamente hay que hacer trasplante de cadera. Y con ese dinero, fíjese, no es dinero de los ortopedistas, con ese dinero contratan nuevamente a unos muchachos, pueden ser formados en el SENA, los forman ellos después de que tienen ya mucha experiencia, y visitan las casas con un protocolo de amabilidad, con un protocolo muy bien hecho de cómo llegar a las casas. Eso se hace en muchos frentes, muchos países. Yo conocí el programa
de formación de los médicos en Cuba, del programa de médico de la familia, cómo llegar a las casas, cómo saludar, todo hay que hacerlo, todo exige cierta solemnidad, cierta seriedad. Pues visitaban las casas de las personas, de las mujeres con ese riesgo, luego llegaban con un reporte en el que decían quienes tienen, por ejemplo, en el baño hay riesgo, todo el mundo sabe que en el baño hay riesgo de caerse y fracturarse la cadera, entonces poner los antideslizantes en la tina, quienes tenían que levantar la pierna para salir de la ducha o quienes tenían solo que caminar, cómo trapeaban en la cocina, si las escaleras, cuando había en las casas escaleras, tenían dos para apoyar los brazos. Hacían una visita para evaluar los riesgos. Nuevamente, con el dinero que recibían, iban a comprar, imagínese usted, a un home center, los elementos que necesitaban esas casas para evitar que las señoras se cayeran. Cuando yo conocí ese caso, ese año la aseguradora lo había descubierto porque este grupo de ortopedistas no había operado una sola cadera. Entonces les llamó la atención y eso fue lo que descubrieron. Se lo conté alguna vez a un ortopedista, sabía yo lo que me iban a decir, por supuesto, que entonces no practicaban operar caderas, entonces se les iba a olvidar operar caderas. Pregúntele a las señoras en qué EPS les gustaría estar, en donde operan todos los días 20 caderas y quedan muchas de ellas bien, algunas no tan bien, o en un programa de esos en donde nadie tiene una fractura de cadera. Eso es lo que llaman los tecnócratas, mis colegas, muchos muy educados, idealismo. Pues es que hay que ser idealistas, hay que buscar tener creencias de perfeccionamiento y siempre llegaremos mucho más lejos de donde imaginábamos, pero sin esos ideales no avanzamos lo poco que hay que avanzar en una sociedad que ha tenido líderes que se han autocalificado como personas serias, de gran experiencia, y ahí los vemos ahora de candidatos reclamando que porque han tenido experiencia, es decir, han tenido muchos cargos, eso quiere decir que lo han hecho bien. ¿Cómo estaba el sistema de salud en el 2022? Así funcionaba como le acabo de mencionar con esos tres casos que son apenas reveladores de lo que significa pensar en la salud. Y eso estaba en el decreto, está en el decreto que daba los requisitos para crear una EPS. Luego, quienes defienden y proponen construir sobre lo construido, deberían revisar muy bien el castillo de naipes que construyeron para ver si se animan a construir otro castillo de naipes encima. Hasta la próxima.